Yo me prohibí verme apatronado nuevamente por mucha necesidad que estaba. Y si estaba muy necesitado, agarraba un lápiz, un papel y iba a las calles a buscar la plata. En la primera entrevista de la segunda temporada de la serie Conversores, el invitado fue Carlos Pardo, un artista visual para quien aspirar a vivir del arte fue siempre algo natural, gracias a su historia familiar y sus firmes convicciones. Aquí nos habla del camino que ha seguido para desarrollarse y de la importancia de asociarse con otros artistas para seguir creciendo. Desde siempre estaba el gusto y las ganas de dibujar. Era una cosa que estaba ahí siempre. Tenía de referencia a mi papá. Mi papá era modisto, se dibujaba, pintaba. Y siempre lo veía en su taller. Y como que de alguna manera eso influyó en mí, estar en un taller trabajando. Eso me atraía mucho. Pero me costó mucho iniciarme a dedicarme a estudiar. Tuve que trabajar fuera en otras cosas, de garzón, múltiples pegas. Respecto al comienzo de iniciarme a la parte laboral, siempre estuvo presente, porque uno ve la profesión del artista como algo que necesariamente tiene que tener ingresos para poder sostenerla. Se invierte mucho en materiales, se invierte mucho en tiempo que uno podía pensar que es tiempo muerto, inactivo, cuando uno está pensando, planificando, organizando, y en realidad es parte de la producción, es parte del trabajo, es parte del trasfondo de llegar a esos trabajos. Y me metí salí a los bares a trabajar haciendo retratos, caricaturas, ahí en Valparaíso. Y en paralelo a mi desarrollo como grabador, mi trabajo como gestor, todo esto mientras estaba estudiando. Yo podría decir que entré a estudiar y desde el primer año ya me estaba vinculando con grupos, participando en exposiciones colectivas, generando espacios de exhibición alternativos, y lo que sostenía esa posibilidad, esa instancia, esa oportunidad de mostrarse fue a través de los recursos que entraban haciendo caricaturas y haciendo retratos. Prácticamente ya desde el primer día sabía que era necesario, porque uno tenía referente con mi padre, ¿cachai? Él pasaba mucho tiempo en el taller, muchas noches en el taller, y mucho trabajo previo hasta que salga un nuevo cliente. Uno tiene esa relación de espacio, trabajo y oficio. Y para él era natural, no sé si deseable que tú siguieras porque por mucho que sea, que tú hagas no sé si estoy claro, pero una especie de comparación o una analogía, una cercanía entre lo que decía tu papá y la carrera propiamente tal como artística, o de las cosas que se reconocen como arte. No digo que la sastrería o la alta costura no pueda hacerlo, pero se entiende, creo yo, más fácilmente, en el contexto chileno sobre todo, que uno pueda aspirar a vender ropa, ¿cierto? Que a vender arte, ¿sí? Dibujos, grabados, sea lo que sea. ¿Cómo era eso recibido en tu entorno, esa tendencia que tú mostraste desde chico? Mira, es que eso de conocer que el entorno en términos del arte es difícil y todo, lo supe ya estando dentro. Entonces, para mí no había ninguna diferencia entre la idea de artista que tenía mi papá. Mi papá postuló para entrar a la Escuela de Bellas Artes de allá de Santiago, y estuvo unos meses y lo encontró aburrido porque ya desde muy pequeño sabía dibujar, y se arrepintió toda la vida de haber tirado esa carrera de lado. Pero siempre pintó, siempre dibujó, siempre se vio por las suyas lo que él hacía, pero nunca se dedicó profesionalmente en eso. Sí, en lo de la alta costura. Y la relación con tener que trabajar y todo eso es porque uno entiende que si va a estudiar algo, una profesión o lo que sea, hay ingresos. Es como lo normal que uno piensa y espera de eso. Después uno empieza a vincularse a centros culturales, a espacios, a galerías, a instituciones, y se da cuenta que está considerado que el trabajo del artista no tiene un precio, no tiene un valor, y que el pago es mostrarse. Eso es la gran mentira de todo. Entonces, como que matan el trabajo artístico de cierta forma, porque ya la gente está no solamente armando una exposición, sino que invirtiendo en sostenerles la galería a ellos, en sostenerles por espacios, por
pagar catálogos, que pagar el cóctel, y el beneficio es simplemente poder colgar los cuadros ahí. Es lo complejo de encontrarse en esta también precariedad del arte institucional. Sí, siempre tuve conciencia de que el tema económico tenía que estar, de que veía y captaba a mis colegas que era muchas veces una situación privilegiada en donde podían no depender de eso, y, y no todos tienen esa posibilidad. Entonces siempre busqué la manera de acercarme y de relacionarme con algunos espacios de venta. Estuve en un comienzo en una galería cuando recién partió, que era la Scala Galería, trabajando, haciendo talleres. También en paralelo he desarrollado la parte de profesor, abriendo espacios de clases, instituciones, apoyando instancias para que esto sea, algunos proyectos. Pero siempre se dio vinculado, por ejemplo, a la Scala Galería, fue el comienzo de todo esto, hasta que paró esa galería. Y luego me trasladé y conocí otro espacio que es Casa Suago. Ahora estoy como se me ha invitado por un colega y amigo, Gerardo Saavedra, en su espacio que es Tinta Negra, que es un taller de artistas donde estamos 3 artistas ahí, profesores ejerciendo, Antonella Rojas, Gerardo Saavedra y yo. Y esta está ubicada en la Casona Cultural, que es en Viña, que está a pasos de la Quinta Vergara. Y ese espacio es un espacio de exhibiciones, un espacio de venta también de las obras cuando exhibimos, los talleres, actividades culturales, todo lo que uno ha ido aprendiendo, todo lo que fue este trajín de estar haciendo exposiciones colectivas, armando proyectos. Todos tenemos experiencia en eso, y colaboramos todos dentro de lo posible para que todo esto sea cada vez más visible, cada vez mejor. Ese ha sido entonces el camino que te ha permitido a ti seguir desarrollando tu arte y no tener que recurrir a otro trabajo u otro empleo. La colaboración, los contactos, el trabajo a través de estas galerías un poco más pequeñas, me imagino. Es que yo me puse una condición, no volver a trabajar a nadie más en ningún otro trabajo. Es una cosa que yo me prohibí, verme apatronado nuevamente por mucha necesidad que estaba. Y si estaba muy necesitado, agarraba un lápiz, un papel, y iba a las calles a buscar la plata. Entonces, o agarraba ya mis cuadros y los llevaba. Hubo un tiempo que iba con los cuadros, un par de cuadros en la mano, y me presentaba a ciertas personas, y ya se hacía como... Bueno, mi madre fue vendedora, una de las primeras vendedoras viajeras. Entonces tengo también ese referente. Ella iba puerta a puerta, vendía enciclopedias, vendió de todo. Trabajó toda su vida y trabajó mucho, y muy mal pagada en muchos aspectos por ser mujer soltera, muy vulnerada en muchas etapas y en muchos periodos. Vendió seguros, podría haberme dedicado trabajos paralelos todavía, pero yo ya dije a esa edad, no quiero más jefe. Igual he seguido trabajando, uno tiene jefes cuando tienen cargo, pero ya es como que es un trato más tú a tú. En cambio, estar siendo empleado siempre tienes la suerte o no de encontrarte a un tipo y tenés que aguantarlo porque es el que paga. Si me pasa eso, dura un rato. ¿Hay alguna otra cosa que tú destaques de lo que has logrado hasta ahora, que tú quieras transmitirle a las personas que a lo mejor están empezando, que se están cuestionando si van a querer seguir apatronados o no, si el arte va a ser un hobby o no? Sí, a ver, cuando hablo de que hacíamos exposiciones colectivas, significó estar en la mira de varias personas que después terminamos colaborando. En la Scala estaba Jaime Olacet, que también había participado de esta agrupación. Después se retiró, y a través de seguir visitando las exposiciones de él, me conoció. Después, estando en la Scala Galería en la segunda ocasión, con mi compañera Paula Mora, armamos un espacio de venta de grabados dentro de la Galería de la Scala, en donde también hacíamos los talleres. Logramos hacer talleres comunitarios con gente de Viña, de Chupaya. Desarrollamos proyectos, la primera bienal de mini print de Viña del Mar, en donde la gente
participó, entregó los trabajos allá, hicimos la colección, los expusimos, participó gente del extranjero, pasó a ser una bienal internacional. Y se viene la segunda parte. Entonces, también entré, me estuve capacitando, tomé el curso de gestión comunitaria, ¿cómo se llama?, con la gente de la UPLA, y armamos muchas cosas en ese ámbito, donde siempre estaba la situación de autogestión. Y las empresas creativas y no están valorando la pega de uno, entonces ahí ya es cuestión de hacer, de hablar, juntarse, unirse con los colegas y plantear las reglas. Entonces, eso de la asociatividad es algo necesario, muy necesario. Es como realmente, como que uno como artista único no es valorado, no es considerado, a no ser que uno pertenezca a otras agrupaciones y cosas. Entonces, es la manera que nos están llevando a poder plantear nuestros derechos y que de alguna forma se pueda dar las cosas de la manera más formal posible. Entonces, las formalidades se consideran cuando la gente está agrupada. Ahí los que son empleadores en el ámbito de las artes no tienen resquemor con hablar de dinero, ¿cachai? Pero cuando es uno solo, muchas veces se presta para otras formas de funcionar.